todos? Qué gusto conectarnos otra vez. Este es el proyecto Lanza, donde intentamos poner equilibrio en la vida del cristianismo, en la vida de la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de iglesia y postmodernismo. Y tenemos un invitado especial de lujo, el pastor Otoniel Pardo. Pastor, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, mi hermano, gracias por la invitación, contento, dispuesto a compartir contigo y con tu audiencia todo lo que pueda contribuir al crecimiento y el desarrollo de nuestros hermanos y amigos. Qué bueno, me da gusto escucharlo. Entonces, no solo un gusto, sino ¿no? Tenerlo y también estar de su corazón dispuesto a bendecir a la iglesia y a todos. Bueno, como habíamos mencionado, que es un tema que a veces pues, se habla en la iglesia, pero es un tema en realidad relevante porque inconscientemente muchas veces pensamientos que flotan por allí se meten a las cabecitas de nuestros hermanos y mucha gente, inconsciente o conscientemente, empiezan a vivir un cristianismo hacia los pensamientos de la corriente de este mundo. Pastor, para presentarlo un poquito, quienes no lo conocen, el pastor Otoniel Pardo es pastor, maestro, comunicador y también político, buen político, y además pastor y maestro del Instituto Bíblico Palabra de Gracias. Palabra de Gracia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo maneja usted, pastor, en su vida? Bueno, en Eclesiastés dice que conforme el Señor te dé las fuerzas, pues haz lo que puedas hacer, ¿no? Dios, por su gracia, me ha permitido poder encontré lo siguiente en la web. Poder estar en diferentes tipos de esferas de función y he estado por muchos años sirviendo en la iglesia local y también a nivel político, social, de diferentes formas. Y pues sí, creo que podemos de alguna manera contribuir al bien común, a bendecir a nuestro prójimo desde diferentes áreas, ¿no? En este caso, yo tengo la bendición de poderlo hacer desde la iglesia, a través de la maestría, el pastorado. Tengo varios pastores a mi cargo, pero también a nivel político y social, ¿no? Por muchos años ya, desde 2009. Ya. Bueno, en realidad la iglesia no debería tener barreras, ¿verdad? Límites, y un área donde la iglesia debería influenciar es la política. Es bueno que Dios lo esté a usted en esta área, un poco polémica, ¿no? Para algunos, de que a veces se hacen líos y se complican con este asunto. Bueno, entremos al tema. Si me permite usted, pastor, lo vamos a meter a una balanza imaginaria. Con toda libertad. Vamos a intentar equilibrar un poco sobre este tema de iglesia y postmodernismo. Pastor, ¿cómo entiende usted el postmodernismo y cómo podríamos identificarlo? O sea, ¿qué características sobresalientes podemos ver sobre esta ideología, este pensamiento? Bueno, aunque específicamente vamos a estar compartiendo acerca del postmodernismo y vamos a explicar un poquito a qué nos referimos, hay un modernismo previo y un premodernismo, ¿no? De lo que no vamos a explicar, pero hay un premodernismo, un modernismo, pero el postmodernismo es una respuesta precisamente al modernismo, ¿no? Porque cuando aparece el modernismo, el renacimiento, etcétera, toda la invención de la era tecnológica, como que se comenzó a desarrollar una gran esperanza en la humanidad, ¿no? Una expectativa por cosas que podrían solucionarse, pero después de estos grandes avances tecnológicos, pues devino en guerras, en hambrunas, en situaciones caóticas, que trajeron una gran decepción a la humanidad. Y justamente en respuesta
a ese modernismo que fracasa, Ah, que le quita la esperanza al ser humano. El hombre ujú, había puesto una demasiada expectativa en lo que el hombre mismo podía lograr, es que se desarrolla lo que es el posmodernismo, ¿no? Que más o menos entre los años 60, 70 comienza a manifestarse tanto en Europa como en los Estados Unidos, ujú, ¿no? ujú. Aquí llega de manera tardía, pero es una reacción ante el Ya. fracaso de la modernidad, ¿no? Es una reacción ante el fracaso de la modernidad, ya que en la modernidad se planteaba la creación de un mundo ideal Ah, y pues, de ninguna manera se logró. La ciencia y la tecnología, pues, que crearon grandes expectativas, pero esto ujú, fue un fracaso total. Y es debido a eso que los ideales de la gente comenzó a perderse, se ujú, perdió el optimismo y la gente decidió vivir el presente, olvidarse del futuro. Y es justamente esa es una característica del postmodernismo, ¿no? vivir. El vivir el presente sin pensar en el futuro, ¿no? Ujú, El idealismo, el optimismo se perdió. Y además, este vivir en el futuro, en el presente, devino también en basar la vida en lo que sentimos, en las emociones, en el ujú. sentimiento, ¿no? Como en el pasado se decía, en el modernismo se decía, pienso, luego existo, ahora en el postmodernismo es siento, luego existo, ¿no? Entonces, esa es más o menos una característica también muy marcada. El Ujú, narcisismo, el culto al yo, el individualismo, ujú, ¿no? La pérdida de sentido de comunidad para centrarse en uno solo. También otra característica es la crisis de ética, el ujú, relativismo moral. ujú. Todo no es sino una consecuencia, una respuesta, un resultado de lo acontecido en el modernismo, ¿no? La gente tiene la filosofía en este tiempo posmoderno de que todo lo que me hace feliz es bueno, Sí, ¿no? cierto. Todo lo que me hace feliz es bueno, ¿no? Entonces ya no hay un juicio, un examinar las cosas, sino que si eres feliz está bien, ¿no? Si eres feliz está bien. En la Ah, búsqueda de la autosatisfacción. Además, la negación de los absolutos, el ah, relativismo muy marcado que existe ahora en esta época, ujú, la pérdida de la verdad objetiva, ¿no? De la verdad ujú. objetiva, ¿no? La verdad ahora es relativa. Y eso Ah, se ha visto también como una manifestación aún al interior de la iglesia, y de eso vamos a hablar más adelante. El pluralismo, cada uno tiene su propia verdad, la ah, verdad sí. puede ser diversa, la verdad ya no es una sola, Ah, pueden ser distintas verdades, ¿no? Cada uno puede tener su propia verdad, ¿no? Entonces, todas las religiones son válidas, todas las creencias son válidas, dejemos que todo el mundo crea lo que quiera. Ese es el posmodernismo en el cual estamos embarcados y vivimos hoy. La desconfianza de todo tipo de autoridad, el revisionismo que rechaza la autoridad de la Biblia, la historia misma, se juzga todo en el sentido de, pero una actitud negativa, incrédula, ¿no? Entonces, esas son más o menos las características que se ven y se manifiestan en este tiempo, y de la cual mucha gente no es consciente, ¿eh? Casi por inercia, todo esto que estamos viviendo no es sino la manifestación de algo que vivimos en el pasado y de la cual mucha gente no sabe ni conoce, ¿no? Así es. Qué interesante lo que menciona. Lo que ha dicho es como una descripción de la sociedad. Actual. Estoy seguro Así que es. Una descripción de la sociedad actual. todos aquellos que están escuchando ahora, que como que hubiera pasado una película por su mente de todas las cosas que se ven, porque estos no son Así es. solo pensamientos, son actitudes, son estilos de vida. Así Al es. conversar con personas en la calle y al escuchar hablar, es justamente lo que usted está mencionando ahora. Y otra cosa que me llamó la atención es que en realidad, entonces, según lo que usted está mencionando ahora, el postmodernismo vendría a ser una desilusión a objetivos no logrados o a expectativas No idealizadas. satisfechas. Así es. Eso quiere decir que una desilusión puede causar un cambio brusco, no solo en la sociedad, sino en las personas. Sí, hay una actitud, una decepción en la gente, un escepticismo,
una incredulidad, pero es una consecuencia, hay que entender lo que es una consecuencia de lo vivido en el pasado, lo experimentado en el pasado, ¿no? La falsa expectativa. El hombre puso una autoconfianza, una seguridad en sus propios logros en el modernismo, cosas que no fueron satisfechas y que más bien vivieron en guerras. Entonces Sí. hay una decepción, hay un sentido de decepción en la gente que los lleva a actuar como actúan hoy. Han desarrollado una cosmovisión producto precisamente del ambiente, de lo que se vive hoy, y es en esa línea de conducta en la que se relacionan y viven. Entonces, es una condición de la que mucha gente no es consciente, pero que es una realidad a la cual estamos todos expuestos, ¿no? Es cierto, es cierto. ¿Y cómo cree usted, pastor, que debe reaccionar la iglesia ante esta realidad? Hemos planteado que esto ya es una realidad, estamos viviendo esto, y nosotros como iglesia, ¿cuál debería ser nuestra actitud, nuestra reacción ante esto que estamos viviendo? Bueno, la Biblia es muy clara en mostrarnos, la palabra de Dios nos exhorta a no ceder a las presiones del mundo, en Ujú. todo aquello que se oponga a la revelación divina. Es decir, tenemos que tener una posición que ya los primeros discípulos también experimentaban. La Biblia dice que ellos iban contra la corriente, ¿no? Ellos iban contra la corriente. Entonces nosotros como iglesia hemos sido llamados a ir contra esa corriente humanista, individualista, personalista, egoísta. Entonces, porque la Biblia nos enseña otros valores y otros principios. Ujú. Allá en Jeremías, en el capítulo 15, cuando el Señor trata con Jeremías, le dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿no? O sea, es decir, que tenemos que mantener nuestra firmeza en las Ujú. creencias, en los valores que emanan de la palabra de Dios. La Biblia habla de nosotros, la iglesia, como la columna y baluarte de la verdad. O sea, Ujú. la verdad objetiva existe. La verdad es algo que es una realidad existente. En Ujú. Romanos 12:2, muy conocido por todos nosotros, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este sistema, a Ajá. estas formas de conducta, a estos estilos de vida, no os conforméis, sino más bien dice la Biblia, renovaos en vuestro entendimiento, en vuestra manera de pensar para que podáis ser transformados. Entonces, es evidente que nosotros tenemos que pararnos firmes en las convicciones que emanan de la palabra de Dios y creer y defender esta verdad absoluta. O sea, para nosotros los absolutos existen, la Sí. verdad existe. Para nosotros creemos desde la Biblia que la verdad es una sola, no son varias. ¿No? Ujú. No se puede tener varias verdades. Entonces, creo que en ese sentido nosotros estamos opuestos a todo ese sistema postmodernista que existe, ¿no? Somos contrarios a todo ese sistema, pero desde la palabra de Dios, desde la Biblia, que es nuestro fundamento de fe y conducta. Cierto, cierto. Y bueno, estaba pensando un poco en esta pregunta también, porque cómo debe reaccionar la iglesia ante esta realidad. Pero estaba pensando un poco que a veces la iglesia es muy pasiva y solo reacciona a lo que el mundo hace, cuando pienso que debería ser al revés muchas veces, ¿no? Que la iglesia debería inspirar y lo que la iglesia hace. Claro, la Biblia nos enseña a ser proactivos, o sea, la Biblia nos enseña a hacer, no a dejar de hacer, sino más bien a hacer, Ujú. a practicar la justicia, a vivir una vida piadosa, es decir, hacer luz, a hacer buenas obras. La Biblia nos llama a mostrar por nuestra conducta nuestra fe, ¿no? A través de nuestras obras, nuestra fe. Entonces, creo que es muy importante que entendamos de que la iglesia no debe ser pasiva, no debe ser reactiva, sino proactiva. Es decir, la iglesia es la luz de este mundo, ¿no? Somos la luz de este mundo. Entonces, sí, definitivamente tenemos que dejar toda pasividad y avanzar en el reino de Dios. Ujú. Lamentablemente, este tipo de pensamientos que se han ido mencionando, de manera muy sutil ha llegado a la iglesia y a veces vemos
desde los púlpitos, cómo se han infiltrado estos criterios abiertos, entre comillas, de postmodernismo, ¿no? Lamentable, esto afecta tanto a nuestra sociedad que la manera como nosotros pensamos es el estilo de vida y la conducta que vamos a tener. Hablando específicamente, pastor, sobre la moral, y según las tendencias de conducta que vemos en nuestra sociedad hoy en día, ¿cómo ve usted el futuro de nuestra sociedad en relación a la moral? Bueno, en decadencia. La Biblia dice que la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará y la maldad se multiplicará. Es decir, que el mundo, por ser el mundo y porque los que lo componen son personas caídas, pecadoras, siempre van a tender al mal, dice la Biblia, haciendo malas obras y cosechando el fruto de ellas. O sea, la iglesia, que la palabra iglesia quiere decir los llamados, los apartados, los sacados de ahí. Entonces, tiene que avanzar predicando el evangelio de tal manera que podamos alcanzar a las personas y ser rescatados de esa vana manera de vivir, que ellos puedan tener una experiencia viva con Dios, que puedan conocer al Señor verdaderamente y que esto pueda traer una transformación, porque el problema del ser humano está en su corazón, ¿no? Cierto. Eso es lo que enseña la Biblia. El problema del ser humano está en el corazón. El corazón necesita ser transformado. El hombre necesita nacer de nuevo. A veces nosotros, y sin darnos cuenta, promovemos el cambio de conducta externa sin entender que el problema radica en el ser humano, en el corazón, en su naturaleza caída. Necesitan nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, ser transformados por el poder de Dios. Y esto no se consigue por mecanismos humanos, por formas humanas, sino por el poder de Dios a través del poder del Evangelio. El poder del Evangelio es un poder transformador, un poder regenerador. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que enseñar la palabra de Dios para que los verdaderos cambios se efectúen. Si no, todo va a ser superficial. O sea, si queremos que haya una transformación verdadera y solo trabajamos el área externa, entonces los resultados reales no se van a dar. Necesitamos predicar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra salvación implica transformación, regeneración, cambio total, pleno. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que este mundo está perdido, está caído. Necesitamos ir con la luz del Evangelio y predicarlo de tal manera que la sociedad pueda cambiar por la obra de Dios en los corazones de los seres humanos. Wow, wow. Bueno, penosamente, esta es una realidad. El mundo va de mal en peor en relación a la moral. Pero, como usted mencionó, el mensaje del Evangelio, en realidad, y creo que ha respondido a la siguiente pregunta que le iba a plantear. ¿Cuál sería el antídoto contra lo amoral, contra lo inmoral? Tal vez puede ahondar un poquito más referente a esto. Sí, yo quisiera decirlo de esta manera. La iglesia, y ha sucedido porque a veces la iglesia, el creyente no ha sido lo suficientemente alerta para discernir y discriminar todo lo que se promueve en estos tiempos, a veces inclusive desde los púlpitos. Pero la iglesia no debería rebajarse a ser una iglesia posmoderna. O sea, la iglesia no tiene que acomodarse al sistema, ¿no? La iglesia no debe convertirse. Ahorita está de moda, hay algunos lugares donde existen iglesias postmodernas. O sea, iglesias inclusive que se presentan de esa manera. No, la iglesia no debe rebajarse a ser una iglesia postmoderna. La iglesia debe continuar siendo una iglesia bíblica, una iglesia columna y baluarte de la verdad, cumplir su misión de extender el reino de Dios en el mundo postmoderno. Nos ha tocado vivir en este sistema, en este estilo de vida que la gente está inmersa, pero tenemos que predicar, ministrar, poner la verdad por delante, enseñando que sí existen verdades absolutas, que cuando nos convertimos Dios nos llama a una comunidad de amor, a bendecir al prójimo,
a servir a los demás, a dar la vida por otros, a no mirar por nosotros mismos, sino por los otros. Es decir, que los valores y principios que emanan de la palabra de Dios nos muestran que el sistema del mundo no corresponde a lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser ejemplo, luz y diferenciarnos de ese sistema. Entonces quiere decir que no debemos acomodarnos. La Biblia dice, como decía en el libro de Jeremías, no te conviertas ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Debemos mostrar la vida de Jesús en nuestras conductas, en nuestra manera de ser. En estos tiempos se enfatiza mucho el resentimiento, el dolor, la ofensa, de que la gente ha sido herida, de que pertenecemos a grupos étnicos relegados, la gente de color siente que ha sido discriminada por siglos. El Evangelio sana todas esas heridas porque nos muestra que no hay nada que reclamar. Más bien debemos ser agradecidos, debemos amar, bendecir, servir a los demás sin discriminación de ninguna clase. El Evangelio nos acerca al prójimo, no nos aleja. La filosofía del mundo de estos tiempos, modernos, aleja al prójimo del prójimo, aleja al individuo del individuo, alejan las comunidades, las señas, los grupos, discriminan los unos de los otros, reclaman los unos a los otros. No, el Evangelio nos reconcilia no solamente con Dios, nos reconcilia los unos con los otros, ¿no? Wow, produce una unidad entre los seres humanos. Entonces, la barrera intermedia es derribada, ¿no? Cualquier barrera, cualquier pared intermedia es derribada. Entonces, el Evangelio trae vida, trae esperanza y produce un servicio mutuo del uno al otro. Entonces, creo que en ese sentido, el Evangelio trae una revolución real, verdadera, una sanidad a la tierra que el mundo está esperando, ¿no? La manifestación de los hijos de Dios. Cierto, cierto. Uy, 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 wow. Qué impresionante, porque en realidad la solución a todos estos problemas que vivimos, no solo en nuestra sociedad, sino en nuestras familias y aún problemas personales, siempre ha sido el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio. Así es. Y hablando de ¿cómo porque la iglesia debería prepararse para enfrentar este futuro que viene, ya sea un futuro cercano o lejano, pero hay un futuro que nos está esperando y a veces la iglesia no está preparada? ¿Cómo cree usted, pastor, o en qué área específica se debería preparar la iglesia para enfrentar el futuro que viene? Bueno, el mensaje de la iglesia siempre debe estar basado en la palabra de Dios. Y si está basada en la palabra de Dios, quiere decir que el cristiano renueva su manera de pensar y desarrolla una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana. El cristiano tiene que aprender a ver el mundo como lo ve Dios. Tiene que aprender a interpretar el mundo a la luz de lo que el Evangelio dice y enseña. Es decir, la iglesia debe prepararse de una manera perseverante, ¿no? En el conocimiento de lo que es el Evangelio, de lo que es la palabra de Dios, de lo que es Dios mismo. Yo creo que es muy importante que el hombre conozca a Dios, tenga un buen conocimiento, un buen entendimiento de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de lo que Él ha llevado a cabo, de lo que Él ha hecho. El gran reformador Calvino decía que el ser humano no puede, la criatura no puede conocerse a sí misma hasta que conozca a su creador. Entonces, es muy importante que conozcamos que tengamos hambre por conocer a Dios, que podamos conocer mejor y entender mejor las cosas de Dios, para que el mensaje que llevemos no sea un mensaje humanista, no sea una filosofía natural. El apóstol Pablo dice que él se esforzaba a sí mismo a no conocer otra cosa que no sea el Evangelio, el cual es el poder de Dios. Yo creo que tenemos que prepararnos, tenemos que desarrollar una cosmovisión cristiana, tenemos que entender lo que el Evangelio es y no importar nuestra doctrina, nuestras creencias del mundo.
sino más bien exportar la verdad de Dios al mundo, que el mundo conozca la verdad de Dios. Entonces, pero para que la exportemos, tenemos que nosotros mismos conocerla. Creo que es muy importante nuestra preparación, nuestro desarrollo, nuestra capacitación. Si no hay una buena preparación, no va a haber un buen entendimiento y vamos a estar preocupados en cosas superfluas. Preguntas como si el cristiano debe participar o no en política, que si el cristiano debe hacer tal o cual cosa, o sea, se resuelven cuando uno entiende el evangelio, y el evangelio es servicio, el evangelio es amar, el evangelio es bendecir. El evangelio es ponerse a merced del prójimo para ayudar. Ese es el evangelio. Entonces, si lo entendemos, entonces no van a haber taras que nos impidan servir y bendecir este mundo como Dios quiere que lo bendigamos. Wow. A veces uno tiene en su mente ideas y plantea una pregunta y luego las respuestas como que lo vuelven a otra vez. Es lo que Sí, está claro. pasando ahora, porque veo que sus respuestas siempre vuelven a la misma raíz, a la fuente, que Así vendría es, así es. el evangelio. Y aún, ¿cómo debería prepararse la iglesia? Es prepararse con conocimiento de lo que es el evangelio en sí. Lamentablemente, Así mucha es. gente entiende el evangelio estando en las iglesias. Pastor Otoniel, que no solo interesante, pero eh, estamos agradecidos con usted por darnos todas estas riquezas no solo de conocimiento, sino también de revelación y también de experiencia, me imagino, de tantos años viviendo con Dios y sirviendo al Señor en la iglesia y también en la sociedad. Nosotros queremos agradecerle a nombre de este proyecto, a nombre de Misión Cristiana Vida, por su tiempo, por su aporte, por los tesoros que ha sembrado en nuestros corazones. Pero todavía nos queda algo de tiempo. Quisiera, podemos entrar un poquito a este juego de palabras que es interesante. Es otra forma de conocer a la gente, ¿no? Este juego es bien sencillo. Yo le digo una palabra y lo primero que viene a su mente, usted lo responde. No vale es veloz. ¿Okay? Con todo Entonces, gusto, con todo gusto. una forma también de conocerlo un poco mejor, ¿no? Ok, Con todo gusto. empezamos. 3, 2, 1, va. Dios. Todo, lo absoluto, lo pleno, lo total, todo, todo. Biblia. Lo más seguro, lo más certero, lo más real, lo más verdadero. Familia. Oh, una bendición. Es un regalo de Dios. Pecado. Lo peor, lo más espeluznante, lo más terrible, lo peor que puede existir. Política. Un modo de servicio, un modo de servir, un modo de bendecir al prójimo, un modo de ayudar. COVID-19. Oh, lamentable, pero oportunidad para predicar la verdad, oportunidad para predicar el reino, para predicar el evangelio, vida eterna. Ajá. Amigo. Oh, un consuelo, un aliento, ánimo, Ajá. vida, amor. Enemigo. Pena, pena, dolor, dolor. Existen, pena, dolor. Pasado. El pasado. Inspiración, inspiración para seguir adelante. Ver cómo Dios nos ayudó, nos bendijo, nos sostuvo, nos sacó de situaciones terribles. Inspiración para avanzar. Futuro. Expectativa, lo mejor está por venir. Cristo Ven. viene, es lo Ven. mejor. Estamos felices, algo glorioso va a acontecer. Ajá. Perú. Oh, bendecir, servir, ayudar. Perú es nuestra tierra, hay que amarla, hay que bendecirla. Ajá. Se extraña mucho el Perú desde aquí. Esperamos pronto visitarlos y Amén. si hay un tiempo me daría mucho gusto saludarlo, pastor. Amén. Y Con todo gusto, César. por estar con nosotros.
Antes de terminar, yo quisiera pedirle si puede ayudarnos haciendo una oración por todos aquellos que nos están viendo ahora, y cómo es que el mensaje del Evangelio puede transformar la vida del evangélico y del no creyente, ¿no? Porque aún Amén. Amén. muchos cristianos necesitamos seguir siendo transformados, seguir mejorando por medio de la palabra y por medio del Espíritu de Dios. Ayúdenos, pastor, con una oración, por favor, Amén. para Amén. finalizar. Gracias. Lo voy a hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por amarnos. Gracias por tener cuidado de nosotros. Gracias por protegernos. Gracias, Señor, por las oportunidades que tenemos de poder transmitir la verdad, Sí, este Señor. evangelio glorioso. Y gracias, Señor, oh Dios, porque muchos amigos, tanto cristianos como no cristianos, pueden tener la oportunidad de escuchar el evangelio que Sí, trae Señor. verdadera transformación. Te pido, Dios, que obres en los corazones de las personas, Sí, que Señor. ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para poder profundizar en tus verdades y dejar que esta palabra, Señor, trabaje en nosotros para poder bendecir al prójimo, para poder servirnos los unos a los otros y desarrollar programas, ministerios, oh Dios, de ayuda, de servicio, de bendición a los demás, Padre. Gracias por este medio, gracias por tu siervo, César, por esa carga que has puesto en él para poder transmitir y bendecir al prójimo también a través de estos medios, Señor. Y gracias por todo el equipo que trabaja con él, por su iglesia, su esposa, sus hijos, Señor. Y gracias por la vida de tus siervos que están peleando la buena batalla, oh Dios, sabiendo de que tú nos llevas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor. En ti confiamos, de ti dependemos y a ti nos encomendamos. En el Amén. nombre de Jesús, amén, 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 hermano. Dios te bendiga, pastor. Qué bendición. Entonces, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo programa. Sea bendecido.